cada subtipo histológico tiene su pronóstico. No es el mismo pronóstico un cáncer renal de células claras que un tumor cromófobo. Cada subtipo histológico tiene un pronóstico diferencial y un riesgo de recurrencia diferencial. El ISUP 3 y 4 nos definen unos subtipos de pacientes con mucho riesgo de recaída, independientemente de la T, independientemente del estadio a nivel ganglionar. No es lo mismo una metástasis pulmonar que una metástasis pleural. Las metástasis pleurales en cáncer renal tienen mucho peor pronóstico. Las metástasis en sistema nervioso central, en hígado, yo siempre voy a tener la balanza inclinada hacia hacer el tratamiento, ¿ok? Pero en medicina hay que tener muy en cuenta los potenciales efectos secundarios, y los efectos secundarios de la inmunoterapia pueden ser para toda la vida. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Uroconnect, Voces de la Urología Colombiana. Hoy vamos a hablar sobre cáncer renal localizado, pero no desde el típico enfoque de tratamiento, sino tratando de entender cómo la biología de la enfermedad nos lleva a tomar decisiones, especialmente en pacientes de alto riesgo. Para eso estamos el día de hoy con el doctor Ray Manek. Él es oncólogo clínico del Hospital Universitario 12 de Octubre y de la Universidad Complutense de Madrid, y trabaja en la Sociedad de Oncología y Hematología del Cesar. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación a la sociedad y gracias a ti por invitarme. Muchísimas gracias por estar aquí en la Sociedad Colombiana de Urología, que es la casa de todos. Para empezar desde lo fundamental, entonces, cuando hablamos de cáncer renal localizado, ¿qué tanto influye la histología? O sea, si el paciente tiene células claras o no células claras en el comportamiento biológico de la enfermedad. Bueno, como muy bien sabemos, cada subtipo histológico tiene su pronóstico. No es el mismo pronóstico un cáncer renal de células claras que un tumor cromófobo. Cada subtipo histológico tiene un pronóstico diferencial y un riesgo de recurrencia diferencial, pero las variables más importantes tienen que ver con el grado de diferenciación, con la presencia de necrosis y con el grado de Fuhrman. Entonces, podemos tener tumores papilares que tenemos en mente que pueden ser muy agresivos, que se comportan muy bien, y podemos tener tumores de células claras que se comporten muy mal. Entonces, depende mucho, además del resto de características de la histología. En ese sentido, entonces, más allá del tamaño o del estadio, ¿qué define realmente la agresividad de un tumor renal? Pues la agresividad viene definida también por la histología y por la biología molecular de esa enfermedad. La transición a epitelio mesénquima, la pérdida del von Hippel-Lindau, las alteraciones en la vía de la PI3 quinasa son vías de señalización que le permiten a las células tumorales migrar, desdiferenciarse, crecer, generar un microambiente tumoral favorable para la neoangiogénesis y para el transporte y la translocación de las células hacia otros sitios. Y el ISUP, digamos, ¿cómo lo interpretamos en ese sentido de agresividad? De los factores pronósticos independientes que más peso tienen en los riesgos de recurrencia, pues es el ISUP. El ISUP 3 y 4 nos definen unos subtipos de pacientes con mucho riesgo de recaída, independientemente de la T, independientemente del estadio a nivel ganglionar. La desdiferenciación sarcomatoide, la presencia de necrosis y el ISUP son reflejos de la biología de esas enfermedades que nos permiten calcular mediante los nomogramas que tenemos el riesgo de recurrencia de cada paciente. ¿Y por qué particularmente la diferenciación sarcomatoide es como tan agresiva y por qué nos tiene que preocupar si la vemos en una patología? Nos tiene que preocupar porque en múltiples ensayos clínicos y en múltiples series, tanto prospectivas como retrospectivas, el tumor con características sarcomatoides resalta como un factor de mal pronóstico siempre. Entonces, podríamos decir
que el riesgo, por ejemplo, de recaer de un paciente con cáncer renal después de un tratamiento con intención curativa podría estar más determinado por la biología que por la extensión anatómica, porque fuera un tumor grande, porque tuviera extensión extracapsular, por ejemplo? La extensión extracapsular ya es algo que nos habla de que esa biología es mala, pero un paciente con un tumor T3, Furman 1, puede tener ese tumor ahí hace mucho tiempo, si no tiene necrosis, si tal vez es una masa que estamos siguiendo hace mucho tiempo porque el paciente sea inoperable o por los mismos problemas del sistema, pues estamos viendo que es una biología que tal vez no se vaya a comportar mal. De hecho, hay autores que no recomiendan tratamientos adyuvantes en tumores T3 grado 1 porque el riesgo de recurrencia estaría alrededor del 10-15%. Pero sí podríamos llegar a considerar dar tratamientos adyuvantes en pacientes con tumores más pequeños, como un tumor T2, pero con un Furman 4. Entonces, lo más importante es la biología, pero también hay que tener en cuenta los otros factores como la T, la N, la presencia de características sarcomatoides, la necrosis, el eco del paciente y la sintomatología con la que debuta el paciente, su situación funcional, también están incluidas dentro de los algoritmos. Entonces, yo considero que la evaluación del riesgo de recurrencia no solo depende del TNM y el grado, sino que debemos incluirlo dentro de un nomograma. Los nomogramas que hay disponibles son los de la UCLA, también el de Leibovitz. Yo creo que debemos usar el que más se nos acomode y el que más nos guste. Últimamente el Leibovitz score está validado en un estudio que se acaba de comunicar, que es el estudio Rampart, y fue capaz de diferenciar una población de alto riesgo cuando daba el Leibovitz alto que se beneficiaba de un tratamiento adyuvante de inmunoterapia. Podríamos ser más prácticos y utilizar los criterios del Keynote 564, que son de T2 en adelante, de T2 grado 4 en adelante, y a partir de ahí ofrecerle a todos los pacientes, o podríamos tener una mayor granularidad para poder ofrecerle los tratamientos a los pacientes de manera un poco más personalizada y no al azar. Bueno, entonces, como muy práctico y como en la práctica clínica diaria, enseñémosle a todos cómo definimos hoy en día un paciente de alto riesgo de recaída después de nefrectomía. Lo podemos definir por cualquier nomograma, por ejemplo, el Leibovitz score tiene un subgrupo de pacientes de más alto riesgo o según los criterios del Keynote 564. Según los criterios del Keynote 564, los pacientes de alto riesgo son T4 en adelante o N positivo o pacientes que se les haya hecho una metastasectomía. Esos son los pacientes de más alto riesgo de ese ensayo. Entonces, esos son los pacientes que sí o sí tienen que recibir una inmunoterapia adyuvante, en este caso pembrolizumab, pero también los pacientes con riesgo intermedio alto, que son de T2 grado 4 en adelante, se benefician del tratamiento. Y este es un tratamiento que impacta en supervivencia global. O sea, este tratamiento es capaz de reducir el riesgo de muerte encima de la cirugía en un 38% en la mayoría de los pacientes. Entonces, hay que tener una granularidad, pero también hay que tener en cuenta las potenciales toxicidades que tiene el pembrolizumab que le puede dejar de secuelas a un paciente. Por ejemplo, tengo un paciente con un antecedente de una enfermedad autoinmune que puede poner en riesgo su vida y que desarrolla un cáncer renal, pues tengo que poner las cosas en una balanza. Hay que hablar entre el oncólogo, entre el urólogo. No es lo mismo que el urólogo le salga un tumor en la patología T3 y que haya luchado con la cápsula y que el patólogo no la haya reportado. No es lo mismo que el urólogo no haya hecho una disección ganglionar porque haya empezado el paciente a sangrar y haya visto algún ganglio que le parecía sospechoso. Esa interacción es vital. Y muchas veces el cirujano nos puede decir, oye, le hice una nefrectomía parcial, pero no estoy del todo tranquilo. Ese tumor era un grado 4, me da algo de miedo, mejor darle adyuvancia. O, por el contrario, es un tumor T3, grado 1, salió bello, salió espectacular la cirugía. Yo no le vi nada cuando hice el manejo vascular, no le vi ningún ganglio.
quédate tranquilo, este señor tiene 80 años, no lo arriesgues. Entonces esa interacción en las juntas multidisciplinares es muy, muy importante. Sí, de hecho yo creo que es muy importante este tipo de conversaciones por eso, porque somos nosotros los urólogos los que finalmente definimos si mandamos el paciente a onco pidiendo el apoyo para la adyuvancia. Nosotros de hecho hicimos una revisión hace como un año y medio del Keynote 564 con la doctora Villaquirán. Invito a los que no lo han visto a que lo vean para que pues se contextualicen un poco más para este episodio, porque yo en este episodio en particular quiero que hablemos de unas cosas un poco más amplias de lo que hemos visto en los nuevos estudios. Y de hecho le quería preguntar porque ahorita hace poco se publicó un estudio multicéntrico que es el AARON 1 y este evalúa pembrolizumab en vida real y yo sé que usted participó con pacientes. Entonces quería preguntarle qué variables de estas clínicas o patológicas realmente ustedes vieron en este estudio que se comportaran como predictores de recaída en vida real y si pues todos los hallazgos de este estudio de vida real en alguna forma sí coinciden con lo que nos muestran de verdad esos estudios grandes como el Keynote 564. Les recomiendo que lo revisen porque es el estudio de evidencia del mundo real más grande que se ha publicado en adyuvancia en cáncer renal y nos muestra cosas interesantes. Factores pronósticos independientes de recaída, la enfermedad, el compromiso ganglionar, la desdiferenciación sarcomatoide, son cuestiones que en la evidencia del mundo real, un patólogo que no sea experto en cáncer renal que vea una desdiferenciación sarcomatoide es porque en verdad está y que eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de considerar y de evaluar un paciente para adyuvancia. Así como el compromiso ganglionar. El compromiso ganglionar en cáncer renal se considera hasta estadio 4. Entonces, yo creo que son pacientes de muy, muy alto riesgo que no deben dejar de recibir una inmunoterapia que puede reducir su riesgo de muerte. No solo es reducir el riesgo de recaída. Entonces, en ese estudio encontramos esas dos variables como las principales como factores independientes. Y los resultados en términos de eficacia un poco emulan lo que vimos en el Keynote 564. Entonces, en un estudio de evidencia del mundo real, multicéntrico, con muchos pacientes, incluyendo pacientes de Latinoamérica, incluyendo pacientes de Europa del Este, incluyendo pacientes de otras latitudes diferentes al 564, nos dimos cuenta que el fármaco se comporta muy similar al estudio Keynote y que además, desde el punto de vista de seguridad, no nos mostró ninguna nueva señal, lo cual nos refuerza el uso del fármaco. Ok. Una parte en particular que no menciono ahorita es los pacientes M1 NED, sin evidencia de enfermedad. Estos pacientes, a pesar de que no tienen enfermedad visible, ¿por qué se consideran de alto riesgo si en teoría sacamos todo? Porque la biología de la enfermedad nos demuestra que ese tumor fue capaz de hacer la transición epitelio-mesénquima, de hacer la migración celular, de que las células que se escaparon de ese tumor primario fueron capaces de viajar y de sobrevivir en un nicho diferente al tumor primario, lo cual nos habla de una agresividad intrínseca de ese tumor. Con los pacientes M1 NET yo tengo ciertos reparos acerca de qué tratamiento utilizar. ¿Por qué? Porque si tengo un paciente M1 NET sincrónico, que el paciente debuta con un nodulito pulmonar y es un Fuhrmann 2 y yo veo que la historia natural de esa enfermedad pues me debutó muy paucisintomática y fue un diagnóstico hecho de manera incidental como la mayoría de las veces y yo tengo un bajo Fuhrmann, yo podría llegar a estar tranquilo con una inmunoterapia en monoterapia. Si por el contrario tengo un paciente que debuta con una enfermedad cerebral y que se diagnostica pensando que era un tumor cerebral y le hacen una metastasectomía de inicio pensando que era un tumor primario y después se dan cuenta que es un tumor renal, pues eso no es infrecuente en la clínica. Sí, yo tengo un paciente así. Pues a ese paciente se me queda un mal sabor de boca haciendo una inmunoterapia en monoterapia, porque me está hablando esa metástasis cerebral o una metástasis ósea, me están hablando de enfermedades más agresivas que un simple nódulo pulmonar. El conocer la granularidad y el hecho de el
sitio de las metástasis también son factores pronósticos independientes. Por ejemplo, unos sitios de metástasis de buen pronóstico podríamos considerar metástasis tiroideas, metástasis pancreáticas, metástasis intestinales. Con los pacientes M1NET hay un amplio espectro y el conocer la granularidad de la enfermedad, los detalles, por ejemplo, de los sitios de metástasis es súper interesante y nos habla también de la biología de la enfermedad. Por ejemplo, no es lo mismo una metástasis pulmonar que una metástasis pleural. Las metástasis pleurales en cáncer renal tienen mucho peor pronóstico. Las metástasis en sistema nervioso central, en hígado y a nivel óseo tienen un peor pronóstico que, por ejemplo, una metástasis en páncreas o una metástasis a nivel tiroideo o a nivel intestinal. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene una lesión tumoral a nivel del riñón y una metástasis en la cola del páncreas y se hace una sola cirugía, pues yo me quedaría relativamente tranquilo haciendo una inmunoterapia en monoterapia y ir observando bien a ese paciente. Uno pensaría que esas metástasis en sitios infrecuentes, así como páncreas, intestino, tiroides, porque eso no, pues yo no lo veo tan frecuentemente en la práctica, tendrían un pronóstico más malo, pero según lo que usted nos dice, no. Sí, hay un estudio muy bonito del consorcio de IMDC que nos muestra el valor pronóstico del sitio metastásico y nos muestra que no es lo mismo tener, por ejemplo, una metástasis a nivel tiroideo que a nivel hepático, pleural, que se comportan, o cerebral, que son pacientes que se comportan de una manera mucho más agresiva. Entonces, Fuhrman, IMDC, sitio de metástasis, tiempo, síntomas, son cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de escoger el tratamiento en los pacientes M1NET, porque nos muestra el Keynote 564, solo era el 8% de la población y nos muestra una diferencia espectacular. O sea, son pacientes que se benefician muchísimo de esa inmunoterapia en monoterapia y la mayoría de los pacientes irán a esa estrategia, pero también el oncólogo a veces siente como que se queda corto y hacer una inmunoterapia en monoterapia en un paciente con una metastasectomía cerebral, pues a mí me da un poco de respeto y pienso que me podría quedar corto. La historia nos había mostrado que la adyuvancia en cáncer renal pues no era tan efectiva y la mayoría de los estudios que habíamos visto eran negativos hasta que llegó el Keynote 564. Pero hay estudios más recientes que han salido como el Rampart que nos han mostrado pues que al parecer esta estrategia de adyuvancia sí es efectiva. ¿Usted qué opina de esos estudios nuevos? Yo considero que el Keynote 564 es un estudio tan positivo que no nos debe hacer dudar. Nos hace dudar que hay otros estudios con inmunoterapias que han sido negativos, pero cuando se comunicó los resultados del estudio Rampart y cuando se comunicaron los resultados de beneficio en supervivencia global del 564, pues ya nos quedamos más tranquilos y más convencidos con el hacer inmunoterapia adyuvante. El estudio Rampart tiene resultados preliminares de supervivencia libre de recaída que son positivos y nos muestran mayor positividad en los pacientes con Leibovitz de alto riesgo. Entonces, concuerda la biología, concuerda la estrategia, concuerda la duración del tratamiento, porque es 1 año de tratamiento con inmunoterapia. Entonces, yo creo que vamos ofreciéndole a los pacientes una terapia adecuada, ¿ok? Este año en ASCO Genitourinario se comunicaron también los resultados del LIGHTSPARK 022. El LIGHTSPARK 022 testea la combinación de pembrolizumab con belzutifan. El belzutifan es un inhibidor de HIF. HIF es una proteína que se acumula intracelular en la célula tumoral cuando se pierde el von Hippel-Lindau y es un factor de transcripción que promueve la angiogénesis, promueve el crecimiento celular y este fármaco ha demostrado en líneas avanzadas de la enfermedad que reduce el riesgo de progresión, ¿ok? Entonces es un fármaco que se tolera muy bien y que testearlo en fases tempranas de la enfermedad pues era el camino a seguir. Y este estudio comparó pembrolizumab versus pembrolizumab en monoterapia y demostró que es capaz de reducir el riesgo de recaída. Todavía no tenemos
resultados en supervivencia global que van a ser muy importantes para poder decidir si al paciente le añadimos belzutifán o no. ¿Pero tenemos en Colombia? El fármaco no está aprobado aún, Tuvimos la posibilidad de participar en el ensayo clínico, entonces tenemos experiencia en varios pacientes con el tratamiento y la verdad es que nos ha ido muy bien desde el punto de vista de seguridad, desde el punto de vista de eficacia. Hemos visto que hay pacientes con tumores muy agresivos que no han tenido recaídas todavía, así como hemos visto también pacientes que han recaído. Bueno, hablemos un poquito entonces en la práctica real acerca de los efectos adversos del tratamiento, porque pues en estos estudios se vio que más o menos el 20% de los pacientes suspendían por esos efectos adversos. Entonces, ¿qué ha visto usted en la práctica y cómo cree usted que esto debe influir en nuestra decisión de iniciar o no adyuvancia? Ok, en los resultados duros en oncología, para mí van a misa. Y si yo tengo un fármaco que me cura pacientes después de haber hecho una cirugía, yo siempre voy a tener la balanza inclinada hacia hacer el tratamiento, ¿ok? Pero en medicina hay que tener muy en cuenta los potenciales efectos secundarios. Y los efectos secundarios de la inmunoterapia pueden ser para toda la vida, ¿ok? Entonces, hemos visto algunos efectos secundarios serios con el pembrolizumab en monoterapia, pero son muy poco frecuentes, ¿ok? Y son relativamente manejables. ¿Qué hay que hacer? Pues tener experiencia con el uso del fármaco, identificar de manera temprana potenciales efectos secundarios graves como una neumonitis, como una endocarditis, como una pericarditis, como un debut de diabetes o como una hipofisitis. Son eventos adversos que ya los oncólogos están habituados a manejar porque hemos pasado por inmunoterapias más agresivas y con mayor riesgo de potenciales efectos secundarios serios, pero también tenemos que tener en cuenta que son pacientes que la gran mayoría con la cirugía están curados. Entonces siempre hay que poner las cosas en una balanza. Si el paciente tiene un background de autoinmunidad, por ejemplo, tuve un paciente con una psoriasis que tenía una artritis bien controlada y muy mínima. Pues a ese paciente le hicimos adyuvancia sabiendo los riesgos que corría. Tiene más riesgo de colitis, tiene más riesgo de cualquier complicación porque ya tiene un sistema inmune como hiperactivo. Entonces le hicimos el seguimiento más de cerca, pero era un tumor T4N1. Entonces había que poner las cosas en una balanza. Era un paciente de 47 años y hicimos el tratamiento y hoy en día es un paciente que está libre de enfermedad y que tuvo unas complicaciones y un empeoramiento de su artritis, pero que lo fuimos manejando. Entonces hay que ser conscientes, hay que hacer la historia clínica muy bien hecha, hay que ser internistas desde el comienzo, tener las cosas en una balanza y que nuestro equipo esté un poco entrenado para identificar este tipo de cosas, una disnea, una tos, un dolor torácico. Son cosas que siempre nos hacen pensar en ver al paciente y hacer una evaluación pronto. Ya hablamos de la toxicidad, ya hablamos de los resultados en supervivencia libre de progresión, supervivencia global y en que estos pacientes pues los tenemos que, como dice usted, granular, o sea, seleccionar como de forma individualizada para poderles ofrecer el beneficio sin tantas toxicidades y hacer como un trabajo muy conjunto entre oncología y urología. Pero entonces yo le quería preguntar una última cosa y es si darle adyuvancia a los pacientes porque cumplen con los criterios de riesgo, de alto riesgo, en todos los casos no podría estar llevando a que estemos adelantando el tratamiento en la historia natural de la enfermedad y que más adelante de pronto nos quedemos sin herramientas para actuar en caso de que el paciente recaiga y no podamos rescatarlo, por ejemplo, quirúrgicamente. Es una duda que teníamos cuando no teníamos los resultados de supervivencia global. Cuando vimos los resultados de una reducción del riesgo de muerte del 38%, yo creo que estamos cambiando la historia natural de la enfermedad con esta intervención que es segura, que es bien tolerada y que nos permite curar pacientes. Entonces, estamos adelantando y quemando líneas de tratamiento en pacientes que van a terminar siendo metastásicos, probablemente en algunos pacientes
hagamos lo que hagamos, les va a ir peor, pero el estudio nos demuestra que somos capaces de prolongar la vida y de curar y evitar recaídas en algunos otros pacientes. Necesitamos biomarcadores predictivos de beneficio de estos fármacos para poder intentar evitar sobretratamientos o intentar quedarnos cortos en algunos otros pacientes que de pronto necesiten algo más. Entonces, el trabajo está en marcha, los estudios de biomarcadores están en marcha y nos van a mostrar tal vez más luces para poder tratar de manera más inteligente a estos pacientes. ¿Cuál sería como su mensaje final acerca de adyuvancia en cáncer renal para todos los urólogos, para que no se les olvide en consulta mandar al paciente a oncología? Bueno, el primer mensaje es, la cirugía fue un éxito, pero la cirugía dejó de ser todo. Tenemos más cosas que ofrecerle a los pacientes y tenemos que siempre pensar, independientemente de la T, independientemente de la N, que podemos hacer algo más. Entonces, voy a operar a un paciente, voy a estadificarlo, voy a revisar lo que me venga en esa patología, intentar evitar que esos pacientes se nos pierdan, porque a veces se nos pierden y llegan muy tarde con las patologías. Recuerden que el beneficio de estos tratamientos adyuvantes deben ser dentro de los 3 primeros meses, entonces citar al paciente relativamente pronto para ver y verificar esas patologías. Una vez tengamos la patología, pues hacer el riesgo de recurrencia basados en alguno de los nomogramas que nos gusten o simplemente a partir de T2 grado 4 enviarlo al oncólogo, o lo que debe ser, y es como yo creo que debemos trabajar, presentar el caso en una junta para poder analizarlo, que el patólogo tal vez nos dé su opinión, que nos diga, oye, no había características sarcomatoides, pero tal vez rhabdoides, es un tumor que no sobrepasa la cápsula, pero que sí le tocaba ampliamente, el hilio renal parecía que estaba más comprometido de lo que al final lo quedó plasmado en el reporte de patología, que el cirujano nos pueda dar pistas de cómo le fue en esa cirugía y las dudas que haya podido tener. Entonces, yo creo que la evaluación multidisciplinaria pues es el ideal. A veces no tenemos tiempo y yo creo que desde el punto de vista del urólogo es tener en cuenta que no solo la cirugía es lo único que hay que hacer para estos pacientes. Muchas gracias entonces por todo lo que nos enseñó. Yo creo que nos queda claro que tenemos que entender la biología del tumor para poder decidir bien a quién intensificar el tratamiento y pues todos estos avances cada vez con menos preguntas sobre el impacto real a largo plazo nos harán cambiar próximamente la práctica. Entonces, gracias por acompañarnos, por lo que nos enseñó. Siempre bienvenido en la sociedad. Gracias a ustedes por invitarme y yo soy miembro de la sociedad, así que... Sí, la Sociedad Colombiana de Urología, la casa de todos. Nos vemos. Chao. Chao.